Yo llegué con un problema de pornografía bastante serio. Ya llegué al punto de que la pornografía que yo consumía era ya la pornografía homosexual, y era algo que la veía hasta 2 y 3 horas al día. Y ya el asunto de la masturbación era algo compulsivo. O sea, ya era algo que, aunque yo no quería hacerlo, no podía parar. Y a todo eso, unido a que yo era el líder de alabanza de mi iglesia, que yo era uno de los líderes de la mano derecha de mi pastor, yo lidiaba con sentimientos de culpa, de autorrechazo, condenación. Yo no podía hincarme a orar como antes podía, porque literalmente sentía como la condenación me llegaba a la mente, me llegaba a mis oídos. Era algo horrible, porque no podía ni siquiera mirarme al espejo. Para mí fue chocante lo bien que fui recibido, porque yo recuerdo que cuando yo por fin traje a la luz todas y cada una de mis luchas, mi problema de masturbación, mi problema de pornografía, mi problema de homosexualidad, yo recuerdo que todos los hombres y las mujeres que estábamos acá recibiendo ayuda también, simplemente me trataron con amor, me miraban a los ojos, no me trataban de forma diferente, simplemente por mi problema de atracción hacia el mismo sexo. Y yo recuerdo que para mí fue súper crucial las amistades que hice al principio, porque nunca antes yo había sido capaz de poderme abrir con nadie. Y por primera vez estaba teniendo personas con las cuales yo podía hablar con total libertad. Y lo que siempre recibía era gracia, era amor, era aceptación. Y yo recuerdo que comencé a experimentar algo que yo nunca en mi vida había experimentado, que era gozo. Porque el gozo solamente se experimenta cuando alguien, sabiendo tu basura, todavía te ama, todavía te quiere, todavía te respeta y no te mira como que si tú tuvieras alguna enfermedad contagiosa. Fue tan grande para mí que yo recuerdo que me tomó como unos 2 meses acostumbrarme a esa nueva emoción que yo nunca había sentido, que era gozo. Nunca la había experimentado. Fue lo que yo menos me imaginaba, porque lo primerísimo que en mi caso se enfocaron fue en que yo aprendiera y tuviera una revelación del amor incondicional de Dios para mí. O sea, que Dios a mí me amaba con toda mi basura, con todo mi problema, donde yo me encontraba, como yo me encontraba. Ese fue el primer gran paso. El segundo gran paso fue el aprender a escuchar la voz de Dios. En Triple X Libre no se enfocaron en mi comportamiento, sino que dijeron: deja que Dios te diga a ti, deja que sea la revelación del Espíritu de Dios que te diga cuál fue la razón que llevó a Gerardo específicamente a caer en ese problema. Y recuerdo que fue el perdonar a los que me abusaron sexualmente, o sea, perdonar a mi mamá, perdonar a mi papá, de los cuales yo sufrí abuso sexual en mi infancia, perdonar a los niños en la escuela que desde preprimario hasta sexto de primaria me abusaron sexualmente. Perdonar a todas esas personas fue vital. Mientras más yo los perdonaba, más yo iba encontrando libertad. También vital para mi proceso de encontrar la raíz fue escuchar la voz de Dios que me afirmara mi identidad, de quién yo era para Él, de cuánto Él a mí me ama, de quién yo soy, porque yo nunca me sentía hombre. Yo me veía en el espejo y lo que yo veía no concordaba con cómo yo me sentía dentro de mí, porque todo mundo a mí me rechazaba por mi comportamiento afeminado, y todo el mundo me decía: tú lo único que tienes de hombre es tu miembro, más nada, pero tú no eres hombre. Y escuchar a Dios decirme: ¿sabes qué? Yo te hice a ti hombre y no hay nada que tú puedas hacer para dejar de ser hombre. Tú no tienes que esforzarte por ser varón porque yo te hice varón. Justamente escuchar eso, esa identidad comenzó a afirmarse en mí. Comencé a sentirme bien como yo era, como yo lucía, como
cómo era mi cara, cómo era mi cuerpo, cuál era la función que a mí me toca simplemente por ser varón. Eso fue grandísimo. Fundamentalmente escucharlo a Él, escuchar a Dios directamente, decirme a mí cuáles fueron las razones. Perdonar a todos los que me abusaron y sobre todas las cosas encontrar identidad en su amor incondicional para mí. Te puedo decir con total honestidad que prácticamente no tuve experiencia de hablarlo, porque las pocas veces que yo me atreví a hablar de eso con algún líder, con alguno de los pastores que me pastoreaban en aquel instante, inmediatamente lo que yo recibía era la cara de, esto era lo que yo recibía. Oh, sí, hermano. Y recuerdo que hubo personas, muchas en mi iglesia donde yo me congregaba, que de abrazarme de abrazarme por saludo pasaron a darme la mano bien lejano, como antes era Gerardo, Dios te bendiga, y ahora era hermano, Dios le bendiga. Mi experiencia fue fatal porque justamente cuando yo hablaba de ese tema, de cómo yo tenía problemas de pornografía, problemas de masturbación y problemas de homosexualismo, yo recuerdo que el trato que recibí era frío, era distante, era como si yo tuviera lepra dentro de mí. Y entonces eso contribuyó a que yo nunca hablara de eso. Y entonces justamente, mientras más grande es mi secreto, mucho más grande va a ser mi atadura, porque el que vive en oscuridad, el que no trae su pecado a la luz, el que no habla de lo que le está sucediendo, de las luchas que tiene en su corazón, justamente es esa persona que va a buscar un refugio, lo cual la pornografía era para mí. Dios a mí me reveló, a mí específicamente, que justamente fue la falta tan desesperada que yo tenía por un padre. Yo me crié con mi padre, pero mi padre siempre fue ausente emocionalmente. Mi padre, excepto por el área económica, simplemente no existía en mi vida. Nunca recibí palabras de afirmación de él, palabras de amor. Y también entonces cuando yo era pequeño, hubo conductas que él hizo conmigo, las cuales se catalogan dentro de abuso sexual. Entonces, su falta más su abuso fueron las cosas que me llevaron a mí a buscar desesperadamente la imagen paterna, la imagen de amor paterno, pero de forma desviada en atracción hacia el mismo sexo. Dios me hizo ver a mí cuán desesperado yo estaba por un padre, porque eso era lo que yo andaba buscando. Una vez que Él comenzó a convertirse no solamente en mi Salvador, yo lo conocía como Salvador, comenzó a convertirse en mi amigo. Yo no lo conocía a Dios como amigo. Justamente fueron esos espacios vacíos que cuando se fueron llenando, literalmente fueron empujando hacia afuera el deseo que yo tenía de estar con otros hombres. Para mí fue sorprendente porque yo recuerdo que yo nunca había sentido atracción física por una mujer, y justamente fue en este proceso cuando un día trabajando donde yo trabajaba, veo que aparece una mujer muy atractiva, la cual yo había visto siempre, pero justamente ese día yo sentí como algo como aquí, que yo no podía explicar, y yo dije, ¿qué me pasa? O sea, esta mujer a mí me está gustando. Yo nunca había experimentado eso. Y yo recuerdo que yo llamé en ese momento a Gaby, que es mi pastor. Yo le dije, Gaby, yo no sé qué es lo que me está pasando, pero aquí hay una mujer que me tiene los ánimos subidos. Esto nunca me había pasado. Entonces yo recuerdo que Gaby comenzó a reírse y me dijo, tranquilo, brother, eso es totalmente normal. Simplemente lleva ese sentimiento a la obediencia al Señor, y me alegro por ti, brother, porque está sucediendo un milagro dentro de ti. Justamente el llenar esos espacios vacíos que habían en mi corazón, que me llevaban a yo quererlo llenar con otro hombre, el llenar esos espacios vacíos fue lo que provocó que mi orientación sexual comenzase a cambiar. Ah, sí, Gerardo, pero entonces, ¿cuál es el lugar seguro? ¿Cuál es el lugar seguro donde yo sé que yo voy a ser ayudado y no rechazado? Bueno, existe un ministerio donde yo fui levantado, donde fui restaurado, donde fui ayudado y no recibí ninguna clase de condenación, triple X libre.
Claro que existen multitud de lugares donde tú puedes recibir ayuda porque Dios está en todas partes, pero un lugar seguro donde puedes contar que vas a recibir toda la ayuda, el apoyo y el amor incondicional necesario en Triple X Libre. Set me